Hola mis amigos de PC Android, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Andrés y hoy te voy a enseñar 6 trucos que te van a ayudar a hacer mucho más rápida tu computadora realizando sencillos pasos. Bueno, comencemos. Estos 6 trucos son muy buenos, ya que si tú tienes tu computador de las antiguas o tiene bajos requisitos, pues te va a ayudar muchísimo a que este sea más rápido. Y en el caso de que tengas un computador que tenga buenos requisitos, pero estás viendo que está funcionando lento, también te va a ayudar a que funcione correctamente. Comencemos. El primer paso que debemos hacer, o es el primer truco, es limpiar nuestros archivos temporales, y para eso lo que vamos a hacer es primeramente irnos a nuestro buscador a inicio y vamos a abrir ejecutar, o puedes pulsar el logo de Windows en el teclado, mantienes pulsado y aplastas R. Esa es una forma más rápida de hacerlo. Una vez que se te abre esta ventana, como puedes ver aquí, vas a escribir lo siguiente. Vas a escribir %temp, tal como ves ahí, seguido y %. Entonces %temp, temp %, y le das en aceptar. Se te va a abrir una ventana como la que puedes ver aquí, y estos son archivos temporales que se van guardando en tu PC y los cuales van a ocupar espacio en la memoria, y por eso le hacen lento. A lo menos cuando inicia tu computador o enciendes tu computador, comienzan a cargar también estos archivos que a la final le van haciendo lento. Una vez que tienes esta carpeta, lo que debes hacer es aplastar al mismo tiempo control más E, la tecla E, y se seleccionan todos. Después le das en eliminar aquí, o simplemente le das tecla suprimir, y comenzará a eliminarse todos los archivos. Algunos archivos necesitarán permiso y le das en continuar para que se elimine completamente. Una vez que tienes eliminado todos los archivos, ya estará hecho este primer truco. Cierras, vamos a abrir, a ver, mira, aquí están todos los archivos. Simplemente vas a vaciar tu papelera de reciclaje, le das continuar y listo, se ha vaciado todo. Es el primer truco. Ahora vamos al siguiente truco. Truco número 2, que se trata de desinstalar aplicaciones o programas que no usas. Esto normalmente a veces se instalan al instalar un programa que uses, se instalan junto a ese otros programas que son innecesarios. O también tienes programas que te has olvidado de usar o ya no los usas y están ocupando espacio. Por ejemplo, yo aquí instalé Avira y automáticamente se me instaló este navegador de Opera que a mí no me gusta. También tengo otros aquí programas que no voy a utilizar, así que debo eliminarlos. Para eso lo que debemos hacer es ir a nuestro panel de control. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos aquí, podemos ir aquí a buscar dándole clic derecho. En el caso de que tengas Windows 7 o Windows 8, te vas aquí en buscar, le das clic derecho en el logo de inicio, luego en buscar, y se te abrirá el menú buscar. En este caso en Windows 10 ya tenemos aquí y le escribimos ahí panel de control. Otra forma de abrir panel de control también es aplastar nuevamente Windows en el teclado y al mismo tiempo con R, y ahí escribes control panel. Escribes control panel y le das en aceptar y se te abrirá el panel de control, como puedes ver aquí. Una vez aquí, lo que debes ir es a desinstalar un programa. Aquí en programas das clic y aquí te saldrá todos los programas que tienes. Yo en este caso voy a desinstalar Avira, como puedes ver aquí, porque yo no necesito, ya que tengo Windows 10 y Windows 10 tiene su propio antivirus. Le doy desinstalar, le doy que sí
Me cerraré esta ventana de desinstalar y comenzaré a eliminar todos los archivos. Listo. Vas a eliminar uno por uno o das clic y de ahí das desinstalar aquí y comenzar a desinstalarse. Te recomiendo que desinstales todos los programas que no te sirven, excepto los de Microsoft. Esos no los toques para nada, ya que si desinstalas un archivo de esos, tu computadora puede no funcionar bien o simplemente dejar de funcionar. Entonces ya te voy a indicar cuáles son los archivos. Los archivos Microsoft son estos de aquí, mira, Microsoft Visual, y estos de aquí. Todos los que tengan Microsoft no los toques para nada. De ahí no hay muchos, de los demás son simplemente programas. Como puedes ver, he terminado de instalar algunos programas que no me sirven. Esto lo puedo hacer después, pero te quería indicar cómo debes desinstalar. Y esto va a eliminar aplicaciones o programas que no necesites y que pueden abrir o ampliar el espacio en tu memoria RAM, y eso hacerlo más rápido. Vamos a al tercer truco. El tercer truco es liberar disco duro. Para eso lo que debes hacer es, para liberar el disco duro, lo que debes hacer es igualmente tener aplastado en el teclado el logo de Windows más R, y ahí vas a escribir lo siguiente. Vas a escribir clean mgr, tal cual como puedes ver, y le das en aceptar. Aquí saldrá una pequeña ventana donde dice liberar de espacio en disco, selecciona la unidad. Tú debes seleccionar cualquier unidad que quieras liberar espacio. Te recomiendo que lo hagas en todas. Por ejemplo, es importante hacerlo en la C, porque la C es la más que se ocupa, y ahí está instalado el Windows. Le das en aceptar, te saldrá esta ventanita en la cual debes marcar todos aquí. Simple marcas todos y le das limpiar archivos del sistema. Listo, se ha limpiado. Ahora escoges la otra unidad, le das lo mismo, marcas de nuevo y le das dice que tiene 0 y le das en aceptar, eliminar, y comenzará a eliminarse. Listo, como puedes ver ya ha terminado. Ese es el truco de liberar disco de la unidad de disco duro. Ahora vamos al siguiente truco, que es el número 4, que se trata de desfragmentar tu computador. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a dar clic derecho aquí en el menú o en el inicio y le damos clic en buscar, y aquí vamos a escribir desfragmentar. Una vez hecho eso, te va a salir esta opción, desfragmentar y optimizar unidades, y le das clic ahí. Se abrirá una ventana como puedes ver aquí. Aquí deberás escoger las unidades que quieres desfragmentar. Por ejemplo, puedes ir desfragmentar. Yo recomiendo desfragmentar todas, pero comienza por la unidad C, que es la mejor y es la que tiene Windows, como te dije anteriormente. Le das, seleccionas y le das en optimizar y comenzará a cargar esto. 0%, como puedes ver, ya está desfragmentado, entonces no hay necesidad de hacerlo de nuevo. Mira, tener, listo, ahí está desfragmentado. Lo haces en la otra unidad igual y ya se ha desfragmentado. Listo, como puedes ver, eso puedes hacer. Esto es muy rápido. También había la opción, te vas a equipo, escribes en el buscador equipo, ahí está, te abrirá esta ventana. Te vas a ver, aquí te salen las unidades de disco, te vas a disco C en este caso, te vas a das clic derecho en la unidad de disco C donde está Windows, le das propiedades, ahí te vas a herramientas y aquí en optimizar y desfragmentar le das optimizar,
escoges y le das a optimizar. Haces los mismos pasos de anteriores. Listo, ese es el cuarto truco. Cada vez se va haciendo tu PC mucho más rápido. Vamos a la siguiente, que es aumentar la memoria de tu memoria RAM. Eso, en ese caso, lo que debes hacer es lo siguiente. Vas a escribir panel de control. En el buscador, igualmente entras al buscador, te vas donde dice sistema y seguridad, después donde dice sistema. Una vez aquí en sistema te vas a configuración avanzada del sistema. Una vez ahí te vas a configuración y ahora te vas a opciones avanzadas y luego te vas donde dice cambiar. Aquí te dice memoria virtual, un archivo de paginación en un área en el disco duro que Windows usa como si fuese RAM. Esto le va a aumentar a tu memoria RAM, la cual ayuda a que tu computador sea más rápido. Le das en cambiar y aquí va a estar marcado esta. A ti te va a salir marcado, tú le desmarcas y te va a salir estas opciones. Aquí señalas tamaño personalizado y le cambias. Si quieres ir aquí al mismo lugar, lo que debes hacer es lo siguiente. Te vas a equipo, a tu equipo ingresas, das clic aquí en la parte blanca, das clic derecho, te vas propiedades y te saldrá esta ventana. Mira, después te vas a configuración avanzada del sistema y te vas a configuración, escoges aquí opciones avanzadas, te vas a configuración, nuevamente en opciones avanzadas y te vas a cambiar y aquí escoges. Desmarcas esto, escoges tamaño personalizado y marcas esto. Aquí te va a indicar lo recomendado y lo que está actualmente asignado. Entonces, según esto, tú pones las cantidades. Por ejemplo, recomendado 2000, entonces yo pongo 2000, 1900 dice. Y lo asignado actualmente es 6700, entonces yo le pongo 7000. Puede ir aumentando 8000, 9000. Esto le va subiendo del disco duro a tu memoria virtual. Cierras. Listo. Ahora el siguiente truco es la energía. La energía, lo que vamos a hacer, la energía te va a ayudar, entre más energía tengas, tu computador va a funcionar más rápido. Eso es lo más lógico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir otra vez a panel de control. Vamos a ir al buscador, escribimos nuevamente panel de control o usas ejecutar o como tú quieras. Una vez aquí te vas a ir a sistema y seguridad. Una vez en sistema y seguridad te vas aquí donde dice opciones de energía. Esto en todas las Windows hay. Cierras esto va a estar cerrado. Por ejemplo, aquí te dice planes preferidos. Este es el de mi tarjeta gráfica que te dice que es equilibrado, el plan de alimentación equilibrado personalizado para los procesadores AMD Ryzen. Aquí puedes coger alto rendimiento, mejor rendimiento, pero puede utilizar más energía. Entonces aquí te das clic y puedes encontrar otras opciones. Si tu computador va lento, utiliza el alto rendimiento. Entonces seleccionas ahí y listo. Y ya está en alto rendimiento. Te recomiendo esto hacerlo siempre y cuando tu computador esté lenta. En caso contrario no lo apliques porque no es necesario. Estarás forzando a tu computador de gana y puedes dañarlo. Entonces esto es mejor que solo cuando esté lento, alto rendimiento y listo. Cuando está funcionando bien, mejor déjalo en equilibrado. Una vez hecho esto, cierras y ya está. Como puedes ver, estos son los 6 trucos que te van a ayudar. Esta es la primera parte porque hay muchos más. En una segunda parte te voy a explicar cómo hacer otros 6 más y por ahora con estos 6 son suficientes. Espero que te sirva este video. Recuerda compartir, suscribirte a mi canal y dejar tu like. Hasta la próxima.